Ahora vamos a hablar de la quinta regla que viene siendo la familiar. ¿Sí? Cuando tengo mis eventos en público, me encanta preguntarles a las personas, Señor, ¿por qué trabaja usted? ¿Me lo creen que 10 de 10 personas me dicen, para brindar el mejor estilo de vida posible a mi familia? Quiere decir que muchos de nosotros, como tenemos el Padre Protector, y como lo verán en nuestros cassettes al hablar de análisis transaccional, el Padre Protector se encarga de proteger a como dé lugar a sus hijos, aunque descuidemos a nosotros mismos. Llega a ser tan fuerte el Padre Protector que nos olvidamos de nosotros mismos. Sí, dicen que muchas personas mueren a los 30 años aunque no los entierren a los 70 años. Sí, los entierran hasta los 70 años, pero todo ese tiempo vivieron muertos. Vamos a hablar de cómo ser un buen padre, pero sin irnos a los extremos. Excesos de amor también pueden ser peligrosos. Vamos a hablar por un instante de cómo podemos crear hijos inteligentes e independientes. Sí, personas que sean sobresalientes, porque recuerde que los grandes líderes del futuro viven ahorita mismo en su casa, pero también los grandes delincuentes. Por eso viene siendo muy importante detenernos a reflexionar. Ninguno de nosotros fuimos capacitados para ser padres. Ninguno de nosotros graduamos de la Universidad de Padres para tener la habilidad y la capacidad intelectual de educar a nuestros hijos. Así es que, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Como nuestros padres nos educaron a nosotros. Hoy en día, que estoy educando hijos adolescentes, Alex, mi hijo, acaba de cumplir 18 años, permítanme decirles que ha sido una etapa muy diferente en mi vida, que he encontrado que es más fácil acercarme a mi hijo y ser amigo de él. Y le dije un día, ¿sabes qué, hijo? Simplemente renuncio, ya no quiero ser tu papá. Porque noté que mi hijo se acercaba más a otras personas, a otros jóvenes adolescentes de su edad, que a mí mismo. Oye, la razón por la que trabajamos es para dar lo mejor a nuestros hijos. ¿Y por qué la gran mayoría de las personas los pierden en la edad de la adolescencia? Primeramente porque debemos de comprender que la palabra adolescencia significa que adolece de ciencia. Son adultos con mentalidades de niños. Son adultos con emociones de adultos, pero controlándolas con una habilidad de niño. Si aman, aman a morir. Si odian, odian a matar. O sea, no saben controlar sus emociones. Y ahora, cuando son adolescentes es cuando más necesitan de nuestra guía, de nuestro apoyo. Pero si usted tiene hijos de 5, 7, 11 años, no se le olvide, un día va a estar educando hijos adolescentes. Y el mejor consejo que le puedo dar en este aspecto viene siendo el siguiente. No sea padre de su hijo, no llegue y a ver cómo vas con la tarea. No juegue en lugar del padre, hablando de análisis transaccional. Mejor hable con él de niño a niño. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? Trata de sentirte como se sentiría un amigo. Porque me he puesto a pensar y me doy cuenta de algo. Yo me la paso mejor con mis hermanos. Yo no soy el tipo de persona que soy muy amiguero y me encanta ir a reuniones sociales y demás, pero me encanta reunirme con mis hermanos. Entonces nos decimos de cariño, carnales. ¿Qué pasó, carnal? Entonces, en una ocasión, me di cuenta que me estaba alejando mucho de Alex, mi hijo. En la adolescencia tendría Alex unos 15, 16 años, y como viajó muchísimo, cuando llegaba a casa me di cuenta que mi hijo se me estaba alejando. Le decía, vamos a pasear, vamos al lago, vamos a dar una vuelta, vamos acá, etcétera. Y mi hijo decía, no, aquí te espero yo. Cuando empecé a notar ese distanciamiento por parte de mi hijo, supe que algo andaba mal. Decidí hacer una pequeña confrontación con él, algo que altamente le recomiendo. Le dije, mijo, quiero que vengas conmigo. Nos fuimos al frente de la casa, ya solos, estuvimos dialogando por horas. Este tipo de terapias son muy recomendables. La gran mayoría de los padres jamás hacen ese tipo de terapias o de comunicaciones intensivas con sus hijos. Le dije, hijo, quiero que me digas algo. ¿Por qué me tienes miedo? Me dijo, no te tengo miedo. Inmediatamente noté su actitud. Le dije, mijo, la verdad es que sí me tienes miedo. Y yo sé que en algunas ocasiones me he portado muy agresivo contigo, pero quiero pedirte perdón. Y ¿sabes una cosa? Renuncio a ser tu padre y prefiero ser tu amigo. Déjeme hacer un breve paréntesis aquí para explicarle que muchos de esos jóvenes adolescentes a veces se sienten confusos y perdidos. ¿Y a quién van a pedir consejo? A otros jóvenes adolescentes que también están perdidos igual que ellos. Y llegan y dicen, ¿sabes qué? No sé qué me sucede, pero me siento bien confuso. Y el otro, yo también. Pobres, ¿cómo se van a ayudar unos a los otros? Sin embargo, necesitamos que vengan con nosotros, que hemos recorrido ya esa vida y que sabemos cómo controlar esos estados de ánimo, esas emociones, cómo ayudarles a tener una guía, a cómo trazar metas en la vida, para que sepan soltar toda esa energía incalculable que traen. Incontrolable a veces. Entonces le dije, mijo, quiero que me digas, ya no te tengo miedo. Así de la forma agresiva como les estoy diciendo, quiero que me digas, ya no te tengo miedo. Y me dice mi hijo, pues es que no te tengo miedo. Le dije, yo sé que me tienes miedo, hijo, te voy a pedir que por favor me digas que ya no me tienes miedo, para que me aceptes como amigo.
después de estarle insistiendo mucho, me gritó y me dijo, ya no te tengo miedo. El momento que me gritó, ya no te tengo miedo, en ese momento salió todo un torrente de llanto. Porque normalmente este tipo de comentarios, este tipo de terapias, son un tapón que desahoga todas esas emociones en un ser humano. Recuerden que los seres humanos somos como compresores y cada vez que no salen las cosas bien o que alguien nos menosprecia, estamos reteniendo emociones, comprimiéndolas hasta que llega un día que explotamos. Pues más vale que explotemos por aquí y no con nuestras actitudes. Hablando de explotar, recuerden que los padres somos 10 veces más agresivos con nuestros hijos y nuestras esposas o esposos que lo que somos con cualquier otro tipo de personas. Así es que dije, más vale que mi hijo explote conmigo. Se soltó llorando y me dijo, ya no te tengo miedo. Le dije, no me tienes miedo, hijo, ya no te tengo miedo. Le digo, ¿me aceptas como amigo? Y me abrazó, nos soltamos llorando. Esos instantes de emoción nos unieron y nos ligaron. Y recuerden que cuando dos personas se abrazan, se unen los corazones. Sí, al abrazarnos se unen los corazones. Y me encanta oír a mi hijo, ya con su voz de hombre, ahora a los 18 años, llorar cuando lo abrazo. Cuando siento que hay algún tipo de distanciamientos, me encanta hacer este tipo de terapias que realmente nos unen. Y hasta la fecha, ya no soy su papá, ahora me dice carnal. Y ahora lo veo como si fuera uno de mis hermanos. De hecho, el Día del Padre me mandó mi hijo una tarjeta que dice, para el carnal que más quiero en el mundo. Ahí me di cuenta que ya no era su papá, ahora soy su hermano, ahora soy su amigo. Y ese acercamiento es lo que hace que realmente valga la pena todo. En este video quise invitarlos a la comodidad, a la tranquilidad de mi hogar, y es la razón por la que estamos haciendo este video aquí. Pudiéramos decir que es un poquito improvisado, pero la verdad quise hacerlo en mi casa. Si escuchan algunos ruidos de automóviles, cualquier cosa, es porque saben que están en mi casa. Y cuando estamos hablando de estar en casa, es el seno, es el lugar más sagrado donde todos los seres humanos cargamos nuestras baterías. Y permítame recordarle, el mejor lugar de entrenamiento de nuestros hijos viene siendo en la sobremesa. En México todavía tenemos pues pudiéramos decir, la gracia y la costumbre de respetar los grandes valores morales que se inculcan en las sobremesas. Noto que en algunos países eso ya se ha perdido. Ojalá que ahora, con toda la evolución que ha venido a nuestro México, toda la importación que estamos haciendo de tecnología, de ciencia, con estos tratados de libre comercio entrando ya al año 2000 y demás, ojalá que no se pierda la gran riqueza de México, que viene siendo la cultura sobre los valores morales. Por eso es importante tener este tipo de videos, tener este tipo de información y continuamente estarnos recordando. Yo sé que algunos de ustedes son padres de familia muy experimentados, algunos de ustedes personas muy intelectuales, pero déjenme le digo, nunca sobra la información, porque si viviéramos 120 años, todavía no conoceríamos a la perfección este fenómeno llamado vida. Volviendo al tema de cómo educar a nuestros hijos, quiero darle algunos tips muy importantes, pero antes vamos a recordar lo que viene siendo el amor. Amor significa tolerancia y buena voluntad. Y lo que necesitamos con nuestros hijos es mucha tolerancia y sobre todo buena voluntad. Una madre que quiere mucho a sus hijos, pero no los deja salir, pero que ella les escoge sus amistades. Inclusive muchos padres les escogen la carrera o la profesión a sus hijos. Esa no es buena voluntad, porque les estamos quitando la habilidad de escoger, la habilidad de hacer con sus vidas lo que ellos quieran. Y necesitamos crear hijos inteligentes, pero independientes, capaces de tomar ellos sus mismas decisiones. Cuando tengo eventos en las universidades, me encanta entrevistar a los adolescentes, a los estudiantes, y les digo, ¿por qué estás estudiando esta carrera? Me lo creen que al menos 5 de 10 jóvenes dicen, porque mi padre quiso que yo fuera contador, o fuera licenciado, o fuera doctor, etc. Y no se trata de eso. ¿Por qué no preguntarles, cuál es tu vocación? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? Ahora, para algunos de nosotros como padres sería muy difícil aceptar que nuestro hijo quiere ser músico, o que quiere ser pintor, o que quiere ser bohemio, o simplemente monje, o sacerdote, cualquier cosa. Deja que tus hijos sean lo que ellos quieran ser. Apóyalos incondicionalmente. Hay que tenerlos, amarlos y tener el valor de dejarlos ir. Voy a compartir con ustedes 3 puntos muy importantes de cómo educar a nuestros hijos. La primera viene siendo establecer el respeto hacia ellos. Es una pequeña técnica. La segunda, enseñarlos a trabajar por las cosas que quieren. Y la tercera, enseñarlos a que sean capitanes de su propio barco llamado destino, controlando su comportamiento ellos mismos. Recuerden que un niño ya razona, actúa y piensa como un adulto a la edad de 8 años. Pero muchas veces nosotros pensamos que a los 15, 20, 18, 30 años todavía los tratamos como niños.
Dicen que la gran mayoría de las criaturas que existen en este planeta llamado Tierra son totalmente independientes. Me refiero a las águilas, me refiero a los caballos, me refiero a la gran mayoría de los animales son independientes, empiezan a caminar y empiezan a buscar su propio modo de vivir en 2 semanas, con excepción de una criatura que vive también en el planeta Tierra. Se tarda aproximadamente 18 años en ser independiente, el ser humano, nuestros hijos. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces los sobreprotegemos. ¿Cuántos de ustedes han cometido este error de decir, no quiero que mis hijos pasen por lo que yo he pasado? Casi dicen, por lo tanto, los voy a inutilizar. Les quitan la habilidad de ganarse las cosas, les quitan la habilidad de negociar. Podemos ver que algunos de estos señoritos de 20 años que han vivido sobreprotegidos en estos hogares, salen en la calle. Ven algunos de esos niños que venden chicles, que volean en las calles, que sobreviven en las calles. Algún niño de 8 años puede que tenga más agilidad de ganarse la vida y puede que hasta inclusive lo pueda timar a un joven de 18 o 20 años. Tenemos que saber lanzar a nuestros hijos como lo hacen las golondrinas. Cuando ya aprenden los pajaritos a volar, los avientan del nido, los picotean para que se vayan. Los pajaritos se quieren regresar y los picotean para que se vayan, para que aprendan a ser independientes. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, lo sé, pero tenemos que tener conciencia de ello. Hablemos de la primera de las reglas, cómo establecer el respeto para nuestros hijos. Establecer respeto por nuestros hijos es una labor muy interesante, ¿eh? Hay que conocer el pequeño mundo de los niños. No hace mucho una señora llevaba a su niño en el centro comercial, ahora en el tiempo de Navidad, corriendo a todo lo que daban las patitas de un niño de 3 años. Iba la señora, ándale, córrele, pero apúrate. El niño pues obviamente no podía caminar tan rápido como las largas piernas de su mamá. Mientras ella daba un paso, el niño necesitaba dar 3 o 4 pasos. Pero a veces nosotros como adultos no nos damos cuenta de eso. De repente la señora dice, pero apúrate, vamos. ¿Qué no querías ir allá a tomarte una fotografía con Santo Claus? La verdad es que el niño no quería estar pasando por ese martirio. De repente la señora observó que el niño se le había desabrochado el zapato. Se detiene para amarrar la agujeta del zapato del niño. Cuando se agachó, volteó hacia arriba, a la altura que el niño estaba viendo, y se dio cuenta que nada más se veían las partes de abajo de los escaparates, que no se veían todas las mercancías que ella estaba viendo ahí en las tiendas, que se veían únicamente las caderas de todas las personas y los zapatos. O sea, el mundo de los pequeños es muy diferente al nuestro. Cuando la señora al fin llegó con Santo Claus, lo sentó allí, el niño estaba llorando. Dice la señora, ay, este niño, ¿quién le comprende? Y le pregunta a Santo Claus, ¿qué es lo que quieres, mijo? ¿Qué te gustaría que te diera Santo Claus? Y dice, que me baje y me lleve a mi casa. El niño no quería eso, la mamá quería eso. Y a veces se nos olvida conocer el pequeño mundo de los niños. Por eso les digo, deténgase de vez en cuando. Me tocó ver una escena similar el otro día en el aeropuerto. La señora corriendo a todo lo que va porque a lo mejor iba ya llegando tarde para su avión. Y el niño corriendo a todo lo que daban sus patitas. Apúrate, ándale, unos jalones. Y digo, qué crueles somos algunos padres cuando no tomamos conciencia del pequeño mundo de los niños. Quiero hacerle el comentario de 6 puntos importantes para poder crear respeto hacia nuestros hijos. Número 1, no sea usted patrón de su niño. No les hable tipo patrón. Trátelos con respeto. Porque el respeto que usted establezca para sus hijos es el respeto que ellos van a establecer para ellos mismos. Y desde entonces empezamos. Háblele como si fuera un adulto. Dile, ¿no serías tan amable en traerme esto? No, tráeme esto. Háblale a tu mamá. Oye, ¿qué es esto? Todo el mundo trata hacia los niños. Algunos inclusive a los 5 años ya contestan el teléfono. Pásame a tu mamá. Como que no se les trata como seres humanos. Se les tiene que decir, hola, buenos días, Pablito, oye, Juanita, ¿me permites hablar con tu mamá? Vamos a hablarles con cariño y vamos a tratarlos con mucho respeto. Después de todo, son adultos igual que nosotros. Así es que no hay que tratarlos como patrones. Vamos a tratarlos y a darles el tiempo necesario. Cuando estamos teniendo una conversación con otro adulto y llega el niño, vamos a detenernos y decirle al adulto, permítame un instante, ¿qué se te ofrece, mijo? En ese momento los niños aprenden a respetarse y aprenden a decir, soy importante. El ser niño es ser importante también. Regla número 2 aquí, tratarlos con la atención que se merecen. Cuando el niño diga, oye, me duele algo, fíjense el típico caso. Va el niño con su mamá y lo único que quiere es un poquito de cariño y reconocimiento, atención. La mamá está cocinando y llega el niño, oye mamá, ¿sabes qué? Que en la mañana dice, ve con tu papá, allá está adentro. Va con el papá está viendo el fútbol. Oye papá, ve con tu mamá. Nadie le hace caso. Curiosamente el niño se cae.
Al ratito, en cuanto se cae, se rompe la nariz, empieza a sangrar, van los dos corriendo a atenderlo. Ahí el niño hace una asociación negativa, dice, para que mis papás me hagan caso, me tengo que romper la nariz. Así es que va a ser un niño muy accidentado o tal vez enfermizo. ¿Sabe usted cuánto tiempo de calidad invierten los padres? Esta es una estadística que sacaron la Asociación de Padres de Familia en Estados Unidos a nivel nacional. ¿Saben cuánto tiempo de calidad invierten los padres con sus hijos por semana? 7 minutos y medio. Tiempo de calidad. De cantidad a lo mejor son 2 o 3 horas, que están viendo la televisión juntos y nada más le dicen, ve, tráeme un vaso de agua, ve, háblale a tu mamá, dile que ya empezó el programa. Ese no es tiempo de calidad, ese es tiempo de cantidad. Cuando el niño llegaba con su papá que está viendo el fútbol, que está muy ocupado, o que está viendo su programa favorito, lo que debe hacer el papá, porque fíjense lo que sucede muchas veces, se lo sienten las piernas ahí está con el niño, y el niño hablándole y él nomás, ajá, pero el señor poniendo atención a otra cosa. El niño lo sabe, no son tontos, son seres inteligentes y pensantes como nosotros. Así es que de repente el papá, sin darse cuenta, ahí tuvo el niño media hora. Cualquiera que hubiera entrado lo hubiera visto y dice, ay, mira qué buen papá, con su niño ahí viendo el fútbol. El niño no es lo que quiere. Lo que sí se debe hacer es apagar la televisión por un instante y decirle, ¿qué pasó, mijo? El niño probablemente le dice, me peleé con un niño en la escuela. ¿Por qué, mijo? Por esto y aquello. No, mijo, no se pelee. A la próxima, avísele a la maestra. 1 minuto se tardó. El niño se va contento, vuelve a prender la televisión y le dedicó tiempo de calidad. Eso es muy importante. Número 3. Los niños no se les debe de regañar delante de otras personas. Se avergüenzan. Se sienten mal. Es como si alguien le hiciera a usted una humillación delante de los demás. Número 4. No los etiqueten. Este es un error que muchos padres cometen, etiquetan a los niños. Este es el chillón, este es el vago, aquella es la llorona, aquella es la latosa. Y saben una cosa, los niños crecen y se les quedan esas etiquetas de por vida. Yo cuando estaba pequeño era la oveja negra de la familia. Y cuando llegaba, que entramos mis hermanos y yo corriendo, llegaban las amigas de mi mamá, decían, ese que va allí, esa es la oveja negra de la familia. Le decía, yo. O sea, era un orgullo muy grande para mí ser la oveja negra de la familia. Hasta que crecí, hasta que traté de triunfar. Y luego esa programación que se quedó bien plasmada en la mente subconsciente me decía, tú no mereces tener un automóvil del año, tú no mereces triunfar. No, porque yo era la oveja negra de la familia. Por eso, no etiqueten a sus hijos. Número 5. Recuerden que se castiga la acción, mas no la criatura. No se le dice, ¿cómo eres tonto? No andes haciendo esto y esto y esto. No, sabemos que los tenemos que regañar y les tenemos que llevar la mano y les tenemos que disciplinar. Pero ¿saben una cosa? No se le castiga a la criatura, se castiga la acción. Se le dice, hijo, ven para acá. Tú eres un niño muy inteligente y sabes que no deberías haber hecho esto. Eres un niño muy capaz, eres un niño muy sobresaliente. Sin embargo, supiste que al haber hecho tal travesura, por eso te voy a tener que castigar. ¿Estás consciente? Y se le lleva la mano, se le castiga. Y después hablaremos de a lo que se refiere disciplina, que no viene siendo golpearlos, abusar de ellos, sino aplicarles castigos en lo que más le duele. Bien, después llegaremos a ese tema. Número 6. Continuamente vamos a valorizarlos. Esto es muy importante. Continuamente les vamos a estar diciendo, mija, qué hermoso tu cabello. Ya viste qué bonito tu cutis. Tienes unos ojos preciosos. A mí que tuve puros hijos, tengo 4 varones. Tengo uno que tiene 6 años, mi hijo Esteban. Quiere ser actor. Así es que ahora se peina el pelo hacia atrás porque dice que ahora va peinado de actor. Y ha hecho algunos comerciales de televisión y su gran sueño es ser un actor. Así es que le decimos en la casa el actor. Oye, ¿dónde está el actor? ¿Dónde está el actor? Esa es una etiqueta, pero es una etiqueta positiva. Recuerde que aquí les ayudamos mucho a levantarse la autoestima. Y los niños todos se creen. De la edad de 0 a 7 años es cuando más el ser humano aprende. Y aquí es donde les podemos inculcar lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario. Por último, permítame recordarle que a los niños debemos de respetarlos, porque respetarlos es enseñarles a respetarse a sí mismo. Cuando se aprenden a respetar a sí mismo, automáticamente crean una mejor autoestima. Cuando llegan a la escuela, saben que valen algo. No dependen de los amigos para que los valoren. Ellos mismos saben autovalorizarse, saben autoquererse. Saben tener una buena autoestima, que cuando llegan a la edad de la adolescencia, eso es vital para ellos. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. Cómo enseñarles a ganar lo que quieren. Que se sepan ganar las cosas que tanto desean. Qué fácil y cómodo es decir sí, ¿verdad? Si dices no, tenemos miedo a quedar como ogros. Si dices que sí, estamos cayendo en la complacencia. Tal parece ser que ser un buen padre es decir que sí todo el tiempo, tanto mamá como papá.
Pero lo interesante es decir no y que todavía nos amen nuestros hijos. Por eso quiero darle 3 puntos muy importantes aquí de qué sí y qué no debería de hacer. Número 1, debemos de vencer esa tentación de siempre dar a nuestros hijos todo o a veces de más. Debemos de tener muchísimo cuidado. Tal parece que hay competencia entre algunos padres de quién le da más a sus hijos. No, mi hijo trae un automóvil tal y tal. No, mi hijo tiene una bicicleta de esto. No, mi hijo se acaba de ir a Europa o va a tomar un doctorado en tal parte. Como que viene siendo una competencia entre nosotros mismos. Recuerden que los hombres siempre estamos peleando por dinero, el poder, etcétera. Somos una mentalidad muy diferente a la de las mujeres. Por eso hay que tomar mucho en cuenta la forma como las mujeres educan a los hijos y los consejos que les dan. Vamos a hablar de la primera, que viene siendo no robarles la habilidad de lograr lo que ellos necesitan. Si nosotros les damos las cosas muy fácil, en serio, todos caemos en este error, aún teniendo conciencia. Yo mismo he caído en esos errores con mis hijos, de que tendemos a darles todo. Y al decirles sí inmediatamente, o al cumplir esos caprichos o sus deseos inmediatamente, les robamos la habilidad de lograr lo que ellos quieren. Tienen que aprender a negociar, tienen que saber que la vida es, te doy esto, pero me das aquello. La fórmula en la vida dice, ¿cómo lograr todo lo que quieras? Muy sencillo, simplemente pide, pero pide inteligentemente. Cuando una persona desea algo, usted sabe cuando lo quiere algo en el trabajo o en el mundo de los negocios, siempre ofrecemos algo para lograr otra cosa. Nuestros hijos desde pequeños tienen que formarse ese hábito para que después lo hagan en forma de reflejo condicionado. Punto número 2. Si les damos todo lo que ellos quieren, sin que trabajen por ello, les estamos robando algo muy valioso, la autorrealización. ¿No le ha sucedido a usted que se le ocurre una idea, la lleva a cabo, después se convierte en dinero en efectivo, o hizo un intercambio, o logró algún trabajo, o logró algún negocio? No es tanto el dinero lo que ganó, sino lo bello de la autorrealización. Permita que sus hijos empiecen a experimentar eso desde muy temprana edad. Es uno de los mejores hábitos que les podemos heredar. Número 3. Vamos a enseñarles que todo lo que reciban sea a intercambio. Vamos a hacer un pequeño juego, utilícelo por 30 días y luego si quiere puede volver a los viejos hábitos. Pero forme el hábito de que todo lo que quiera tiene que ser a intercambio. Ahora, no estoy diciendo que su hijo de 10 años le diga, oye papá, voy a cortar el césped y me das tanto dinero o me compras una patineta. No, tienen que enseñarle que todos debemos de contribuir a mantener el hogar. La mamá de trabajar en la cocina, de hacer ciertas cosas, el hombre de proveer económicamente para el hogar, pero los hijos también tienen la obligación de tender su cama, cortar el césped, barrer enfrente, tirar la basura. Ciertas labores son parte de su contribución al hogar. Así es que por su contribución al hogar no lo vamos a compensar, no, sino otras cosas, por ejemplo, que se les ocurran a ellos mismos. Dicen mis hijos, oye, ¿me das eso? ¿Me das para unos tenis? Le digo, esos se ven que todavía están buenos. Sí, pero acaban de salir unos tenis de esta forma y estilos y modas y demás. Le digo, convénceme. ¿Cómo? Pues dime qué harías por mí. Algo extra que des porque me hagas o me des, entonces con mucho gusto te lo compenso. Y los pongo a pensar, y si no sacan nada, no se los doy. Ahora, si les prometo algo, aquí vamos a hablar de las promesas porque a veces fallamos mucho y los programamos equivocadamente. Si les decimos a nuestros hijos, si haces esto, te voy a comprar esto, lo tenemos que cumplir, porque si no, perdemos la credibilidad y perdemos totalmente el respeto hacia ellos. También les decimos, mira, te prometo que si no haces esto y esto bien, te voy a tener que castigar. Y el castigo, ya cuando se nos pasó el coraje y todo eso, y no lo hicieron, lo tenemos que cumplir. Así como cumple lo bueno, tiene que cumplir lo malo. Pero no cometa este error, que le diga a su hijo, si haces esto y esto, te voy a regalar, por decir, una bicicleta. La tarea que usted le inculcó no la hizo y usted de todas maneras le regala la bicicleta. Es el peor daño que le puede hacer a su hijo, porque está diciendo, también el mal comportamiento y el no cumplir con las cosas también se recompensa. Es una de las más malas programaciones que podemos dar a nuestros hijos. Y ahora vamos a hablar de la tercera parte que es muy importante, la disciplina. La palabra disciplina es muy importante, ¿eh? Para empezar, la palabra disciplina viene del latín, disciplina, que viene siendo igual que el español. Pero fíjense algo muy importante, significa instrucción. Y a través de los años se ha venido distorsionando esta palabra y ahora la vemos como castigo. Como que pensamos, hay que disciplinar a nuestros hijos, como que hay que decir, hay que castigarlos, hay que ser un verdugo. No, la palabra disciplina viene de discípulos. En otras palabras, nuestros hijos son unos discípulos. Y nosotros somos el maestro, no ellos son las víctimas y nosotros los verdugos. Sin embargo, la gran mayoría de nuestras familias hispanas
todavía continuamente golpean, o sea, físicamente golpean a sus hijos, hasta que ya están de cierta edad que un día huyen del hogar. No se trata de golpear a nuestros hijos, y le voy a dar 5 razones por las que no deberíamos de golpear a nuestros hijos. Número 1, porque al golpearlos experimentan unos niveles muy altos de ansiedad y coraje, que desarrollan mecanismos defensivos que les prohíbe funcionar normalmente. Entonces aprenden que la forma de lograr las cosas que ellos quieran es a través de la violencia. Es una programación negativa. Número 2, simplemente porque es una violación a sus derechos. Cuando un padre golpea a un hijo, está perfectamente bien. Pero cuando un adulto golpea a otro adulto, entonces se le mete a la cárcel, ¿sí o no? Es una violación a sus derechos y no deberíamos de utilizarlo. Número 3, porque el golpear les enseña que el comportamiento adecuado en el sistema nervioso es que más bien los programa en lo que debe hacer. Al golpearlos, el sistema nervioso percibe la información, se acuerda de lo que hizo mal, no lo que debería hacer bien. O sea que en lugar de enseñarlos, les crea malas programaciones. Y cuando la mente subconsciente y el sistema nervioso, al ser golpeado a una persona y están viendo un teléfono, la próxima vez que vean ese teléfono van a sentir el mismo dolor, el mismo coraje. Si estaban viendo un cuadro o una lámpara cuando se le golpeó, de ahí en adelante se van a sentir incómodos cuando vean esa lámpara, cuando vean ese teléfono, ese cuadro, y por alguna razón ya no se van a sentir a gusto en la casa. Número 4, el golpearlos interrumpe su habilidad de aprender. Vea esto, qué interesante. Se dice que deben de estar en un estado mental receptivo para cuando van a la escuela, para cuando tienen que aprender todos los niños y los adolescentes, pero al ser golpeados se revela y no está su mente receptiva. Por lo tanto, la persona o el jovencito o el niño empieza a tener problemas de aprendizaje. Número 5, porque intentará esta actitud agresiva en otra persona, o sea, un niño de la escuela, vecino, compañero, etcétera. Estamos haciendo nosotros una conexión relacionando que la violencia o la disciplina, que en este caso estamos hablando como algo agresivo, es la forma de hacer las cosas. Estamos educándolos erróneamente y probablemente algunos de ellos llegarán a convertirse en criminales. Recuerden, la palabra disciplina significa discípulo, o sea que nosotros somos los maestros. A veces llega usted a su casa y le dice a lo mejor su esposa, mira, ven, Roberto, ayúdame porque este hizo esto y esto y esto. Nosotros no estamos enojados contra ellos, pero nos sentimos obligados a actuar agresivamente con ellos. Recuerde que aquí es donde se requiere mucho tiempo, paciencia y dedicación para nuestros hijos, para utilizar la mente y no las manos para golpearlos. Si queremos que un día estemos en nuestra mecedora moviéndola para que nuestros hijos vengan a visitarnos cuando tengamos 65, 70 años y estar deseando que vengan a visitarnos un domingo por la tarde, ahorita es cuando tiene que aprender lo que viene siendo la disciplina. Discípulos, enseñar a nuestros hijos a que sean inteligentes e independientes. Ir a reuniones sociales y demás, pero me encanta reunirme con mis hermanos. Entonces nos decimos de cariño carnales. ¿Qué pasó, carnal? Entonces en una ocasión me di cuenta que me estaba alejando mucho de Alex, mi hijo. En la adolescencia tendría Alex unos 15, 16 años, y como viajó muchísimo, cuando llegaba a casa me di cuenta que mi hijo se me estaba alejando. Le decía, vamos a pasear, vamos al lago, vamos a dar una vuelta, vamos acá, etcétera. Y mi hijo decía, no, aquí te espero yo. Cuando empecé a notar ese distanciamiento por parte de mi hijo, supe que algo andaba mal. Decidí hacer una pequeña confrontación con él, algo que altamente le recomiendo. Le dije, mi hijo, quiero que vengas conmigo. Nos fuimos al frente de la casa, ya solos, estuvimos dialogando por horas. Este tipo de no los entierren a los 70 años. Sí, los entierran hasta los 70 años, pero todo ese tiempo vivieron muertos. Vamos a hablar de cómo ser un buen padre, pero sin irnos a los extremos. Excesos de amor también pueden ser peligrosos. Vamos a hablar por un instante de cómo podemos crear hijos inteligentes e independientes. Sí, personas que sean sobresalientes, porque recuerde que los grandes líderes del futuro viven ahorita mismo en su casa, pero también los grandes delincuentes. Por eso viene siendo muy importante detenernos a reflexionar. Ninguno de nosotros fuimos capacitados para ser padres. Ninguno de nosotros graduamos de la Universidad de Padres para tener la habilidad y la capacidad intelectual de educar a nuestros hijos. Así es que, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Como nuestros padres nos educaron a nosotros. De adultos, pero controlándolos con una habilidad de niño. Si aman, aman a morir. Si odian, odian a matar. O sea, no saben controlar sus emociones. Y ahora, cuando son adolescentes es cuando más necesitan de nuestra guía, de nuestro apoyo.
Pero si usted tiene hijos de 5, 7, 11 años, no se le olvide, un día va a estar educando hijos adolescentes. Y el mejor consejo que le puedo dar en este aspecto viene siendo el siguiente. No sea padre de su hijo, no llegue y a ver cómo vas con la tarea. No juegue en lugar del padre, hablando de análisis transaccional. Mejor hable con él de niño a niño. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? Trata de sentirte como se sentiría un amigo. Porque me he puesto a pensar y me doy cuenta de algo. Yo me la paso mejor con mis hermanos. Yo no soy el tipo de persona que soy muy amiguero y me encanta ir. Ahora vamos a hablar de la quinta regla que viene siendo la familiar. ¿Sí? Cuando tengo mis eventos en público, me encanta preguntarles a las personas, Señor, ¿por qué trabaja usted? ¿Me lo creen que 10 de 10 personas me dicen, para brindar el mejor estilo de vida posible a mi familia? Quiere decir que muchos de nosotros, como tenemos el Padre Protector, y como lo verán en nuestros cassettes al hablar de análisis transaccional, el Padre Protector se encarga de proteger a como dé lugar a sus hijos, aunque descuidemos a nosotros mismos. Llega a ser tan fuerte el Padre Protector que nos olvidamos de nosotros mismos. Sí, dicen que muchas personas mueren a los 30 años, aunque nosotros. Hoy en día, que estoy educando hijos adolescentes, Alex, mi hijo, acaba de cumplir 18 años, permítanme decirles que ha sido una etapa muy diferente en mi vida, que he encontrado que es más fácil acercarme a mi hijo y ser amigo de él. Y le dije un día, ¿sabes qué, hijo? Simplemente renuncio, ya no quiero ser tu papá. Porque noté que mi hijo se acercaba más a otras personas, a otros jóvenes adolescentes de su edad, que a mí mismo. Oye, la razón por la que trabajamos es para dar lo mejor a nuestros hijos. ¿Y por qué la gran mayoría de las personas los pierden en la edad de la adolescencia? Primeramente porque debemos de comprender que la palabra adolescencia significa que adolece de ciencia. Son adultos con mentalidades de niños. Son adultos con emociones